Buenas tardes. Les propongo colocar en el altar familiar a San Roque, el patrono de los apestados. San Roque nació en Francia, en la ciudad de Montpellier, aproximadamente en el año 1295. Era hijo del gobernador de la ciudad. Dice que su papá murió más o menos cuando él tenía 12 años y su mamá murió cuando él tenía 20 años. Cuando quedó huérfano, Roque decidió renunciar a la gobernación de Montpellier y distribuir toda su riqueza entre los más pobres, y decidió salir en peregrinaje hacia Roma y visitar los santuarios de Roma. Sucedió que en Italia hubo una gran peste en esa época que había traído mortandad a muchas personas. Roque decidió entonces postergar un poco su viaje, sensibilizó con las personas y empezó a cuidar a los enfermos, a los pestados, a los más vulnerables, sobre todo aquellos contagiados que la gente rechazaba, que no atendía, que lo dejaba solo. Por eso Roque también entendió que dar afecto a las personas era una manera también de ayudarlos a curar. Entonces era capaz de entrar a las casas, buscar a esas personas y llevarlos hasta el hospital, cargándolos muchas veces él solo. Dicen que él pasaba en los hospitales atendiendo a las personas porque sabía un poco de medicina, pero también que hacía la señal de la cruz a las personas en la frente, en las heridas, y muchas de esas personas atribuyeron su curación a esa señal, como si fuera una curación milagrosa por esa señal. Sucedió que por el tanto contacto con los apestados, Roque también se contagió de la enfermedad. Y para no ser un foco de contagio, decidió aislarse. Entonces fue a un bosque donde decidió estar solo, ¿sí? Pero Dios no lo abandonó. En ese bosque, cuando tuvo sed, dicen que en una cueva encontró un manantial de agua del cual pudo beber y saciar su sed. Y también ahí sucedió el caso tan conocido del perro. Dice que un perro todos los días le llevaba un pan a Roque para que se alimentara. El perro era la mascota de un noble, ¿sí?, adinerado de la zona, llamado Botardo. Botardo muchas veces vio al perro que tomaba de su mesa ese pan y se lo llevaba a Roque. Y eso le llamó la atención, que sucedió durante varios días seguidos. Hasta que un día decidió seguir al perro, entró en el bosque y llegó hasta donde estaba Roque. Y lo primero que le sucedió al verlo contagiado de la enfermedad de Roque fue rechazarlo. Tuvo miedo de contagiarse, así que se alejó. Pero luego, durante la noche, se quedó pensando, reflexionando, meditando cómo era posible que el perro fuera más sensible y valiente que él, que se animaba a atender al enfermo, y él, siendo un ser humano, una persona, no. Entonces decidió al otro día ir a ayudar a Roque, y lo estuvo atendiendo, lo llevó a su casa, lo atendió hasta que Roque curó de su enfermedad. Cuando Roque curó de su enfermedad, decidió volver a su tierra, ¿no? Luego de haber pasado por Roma, haber terminado su peregrinar, decidió volver a su tierra, la ciudad de Montpellier. Pero la ciudad estaba en guerra. Entonces, al ver a Roque tan cambiado, después de tanto tiempo de peregrinaje, de ayunos, por la misma enfermedad, los soldados no lo reconocieron y creyeron que era un espía, y entonces lo encarcelaron. En la cárcel Roque pasó 5 años atendiendo a los que estaban en la cárcel, ayudándolos, ¿sí? Y nunca dijo quién era, nunca comunicó quién era, hasta que un 16 de agosto le tocó la fecha de su fallecimiento. Al preparar el cuerpo para su funeral, encontraron que el cuerpo de Roque tenía una pequeña cruz en el pecho, y recordaron que el hijo del que había sido gobernador de la ciudad de Montpellier había sido marcado por su papá con una cruz
en el pecho. Entonces se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad. A partir de ese momento la fama de Roque se empieza a expandir por toda Europa, por todo el mundo, como el patrono de los apestados, y siempre es invocado cuando hay una peste. Roque nos deja algunas lecciones de vida, ¿sí? Primero renunció a la riqueza y al poder para servir a Dios, y de esa manera decidió entregar toda su riqueza a los pobres, distribuirlo entre los que más necesitaban. Privilegió a las personas sobre todo, ¿sí? A pesar de que sus intenciones, sus objetivos personales eran llegar a Roma en peregrinaje, decidió hacer un parate en el camino, a detenerse en el camino para atender a los enfermos, a los vulnerables. Venció al miedo a la peste con una sensibilidad, una compasión, ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Sobre todo con aquellos que estaban más olvidados, más relegados, rechazados, ¿sí? Y nos invita a ser sensibles ante el enfermo. Cuando se vio contagiado, decidió no propagar la peste, así que se aisló. Y a pesar del contagio, nunca perdió la confianza en Dios. Y Dios no lo abandonó, sino que por gracia de la providencia de Dios, un perro lo alimentó con pan, y de una cueva surgió agua del cual pudo calmar su sed, ¿sí? Roque nunca buscó reconocimiento, ni fama, ni popularidad. Murió casi anónimamente. San Roque ruega por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que nos libre de esta pandemia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una muy buena tarde.